Bienvenido a Reflexiones, un estudio diseñado para pensar. El día de hoy vamos a ver una escritura que se encuentra en 2 Corintios capítulo 1, verso 4, que dice: cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. ¿Cuántas veces, navegando en el internet, no nos hemos encontrado con las famosas cadenas de oración, donde subimos nuestras peticiones de oración y otros oran por ellas? Y de la misma manera nosotros oramos por las peticiones y necesidades de otros, sin necesidad de conocernos. Pero no son las únicas cadenas que encontramos. También tenemos las cadenas de mails, donde nos mandan un mensaje lleno de bendiciones que nos aseguran que al distribuirlo con otros 10 o 20 contactos recibiremos todas las bendiciones que vienen escritas en ellos. Cadenas que muchas veces poco es lo que hacen por nosotros. En esta escritura nos encontramos con esta cadena de favores, donde yo, que he pasado por alguna necesidad, aflicción, apuro, enfermedad o situación difícil, soy ayudado por Dios para salir adelante, para mirar cómo es que mi necesidad es sustentada, mi enfermedad curada, mi situación difícil solucionada, con la finalidad o propósito de que así como fui ayudado por Dios para salir adelante, de la misma manera ahora yo ayude a otros a salir de aquello por lo que están pasando. Necesidad, enfermedad o problema. ¿Qué le parece? Algo así como lo que vemos que hizo Dios a través de la vida del apóstol Pablo. ¿Qué hizo? Bueno, lo primero que debemos recordar es que en el libro de los Hechos se nos relata la manera en que el apóstol se convirtió al cristianismo al tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo cuando iba a Damasco para aprender, para encarcelar y matar a los cristianos de esa región. Pero el Señor se le apareció en el camino y lo dejó temporalmente ciego durante 3 días, hasta que otro discípulo llamado Ananías oró por él y sanó. De manera que Pablo se convirtió después de haber tenido un encuentro personal con el Señor, haber quedado ciego y después ver. Pues resulta curioso que el primer milagro hecho por Dios a través de Pablo tenga que ver con el dejar ciego a un hombre de manera temporal, es decir, que después recobró la vista y de esta manera llevar a los pies de Cristo a un gobernador. ¿Dónde dice eso? Vamos a verlo, Hechos capítulo 13, verso 6, que dice: después atravesaron toda la isla y llegaron al puerto de Pafos. Ahí encontraron a Bar Jesús, un judío que hacía brujerías y que, según decía, hablaba de parte de Dios. Bar Jesús era amigo de Sergio Paulo, un hombre inteligente que era gobernador de Chipre. Sergio Paulo mandó llamar a Bernabé y a Saulo, pues tenía muchos deseos de oír el mensaje de Dios. Pero el brujo Bar Jesús, al que en griego lo llamaban Elimas, se puso frente a ellos para no dejarlos pasar, pues no quería que el gobernador los escuchara y creyera en el Señor Jesús. Ahora, ¿cuál es la situación hasta aquí? Pablo y Bernabé fueron convocados por el gobernador para que le predicaran, le anunciaran, le hablaran del Evangelio. Pero un brujo y falso profeta llamado Elimas, o Bar Jesús, se les opuso y físicamente no los dejaba pasar. ¿Por qué? Porque no quería que el gobernador se convirtiera al Señor. ¿Por qué? Bueno, con toda seguridad, porque al convertirse se daría cuenta que lo que él hacía no venía de Dios y perdería su posición e influencia sobre él. ¿Qué hizo Pablo? Y pongamos mucha atención, porque no hizo nada de lo que seguramente tú y yo hubiéramos hecho. Verso 9. Entonces Saulo, que también se llamaba Pablo y tenía el poder del Espíritu Santo, miró fijamente al brujo y le dijo: tú eres un hijo del diablo, un mentiroso y un malvado. A ti no te gusta hacer lo bueno. Deja ya de mentir diciendo que hablas de parte de Dios. Ahora Dios te va a castigar. Te quedarás ciego por algún tiempo y no podrás ver la luz del sol.
Bueno, lo primero que Pablo tenemos que resaltar es que se encontraba lleno del poder de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, de ese poder que el Señor Jesucristo prometió en Hechos 1:8 cuando les dijo a los discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo había venido sobre Pablo y Pablo estaba lleno de ese poder del Espíritu. Ahora, ¿qué hizo? La Biblia nos dice que miró fijamente a aquel que se les oponía. ¿Qué fue lo que vio? Se le queda mirando fijamente al brujo, a este falso profeta. ¿Y qué es lo que ve? Se vio a sí mismo antes de entregarle su vida al Señor. ¿Me escuchaste? Se vio a sí mismo antes de entregarle su vida al Señor. Le pasó lo que les pasa a dos estafadores que se encuentran, que se reconocen de inmediato. Miró a otro Saulo que creía que tenía el único y verdadero mensaje de Dios. Miró al Saulo que buscaba imponer sobre los demás lo que creía, aún por la fuerza de ser necesario. Miró al Saulo que había sido hijo del diablo, capaz de mentir de ser necesario para poder hacer lo que tenía en mente. Se miró a sí mismo y por eso se pudo describir a la perfección. ¿Y qué hizo? Recordó qué fue lo que lo hizo desistir de seguir en ese camino. Quedó ciego. Así que le dijo a Elimas que quedaría ciego de manera temporal, para que conociera el verdadero poder de Dios que había en él, y para que de esa manera dejara de estorbar a los planes, a los propósitos de Dios. Y verso 11, segunda parte. En ese mismo instante, Elimas sintió como si una nube oscura le hubiera cubierto los ojos y se quedó completamente ciego. Andaba como perdido, buscando que alguien le diera la mano para guiarlo. Al ver esto, el gobernador se quedó muy admirado de la enseñanza acerca del Señor Jesús y en verdad creyó en él. ¿Qué pasó? Bueno, Elimas quedó ciego y dice en ese mismo instante. Y el gobernador de esa manera pudo ver. Pudo tener su encuentro con el Señor Jesús y en verdad creer en él. Así es como vemos a Pablo haciendo lo que el Señor hizo por él, obrando en consecuencia a esa cadena de favores. Él sabía que lo peor no estaba en ser ciego físicamente, sino en el serlo espiritualmente. Él fue enviado para abrir los ojos de los ciegos espirituales, de la misma manera que el Señor abrió sus ojos para que le pudiera ver, para que le pudiera reconocer y recibir como su único y suficiente Salvador y Señor. A lo que yo te pregunto, ¿cómo te ha ayudado el Señor? ¿Qué es lo que Él ha hecho por ti? Y quiero decirte que no es necesario el tener un súper testimonio espectacular para poder ayudar a los demás. Es decir, no es necesario haber sido librado de la muerte en un accidente o de haber sido rescatado del alcohol y las drogas. Tampoco es necesario el haber sido sanado de una terrible y mortal enfermedad o haber sido arrancado de las garras de la lujuria y pornografía. No hay necesidad de eso. Simplemente hagamos lo mismo que Él hizo por nosotros. Le cuento. Estaba el Señor Jesús enseñando cuando un maestro de la ley se le acercó para preguntarle qué tenía que hacer para tener la vida eterna. Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? A lo que el Señor le recitó los dos mandamientos que resumen toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algo que el maestro de la ley recibió con gusto. Pero deseando saber más le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Fue entonces que el Señor le contó la historia del buen samaritano, donde un hombre fue herido en el camino por unos ladrones que le habían quitado todo y ahí lo dejaron. El primero que pasó y se siguió de largo fue un sacerdote. El segundo que pasó y también se siguió de largo
fue un levita, un ayudante del templo. Pero el tercero que pasó fue un samaritano que se detuvo y manifestando compasión por él, le untó las heridas con aceite, lo ayudó a subir a su caballo, lo llevó a un mesón y pagó para que lo ayudaran a cuidar de él. Fue entonces que le preguntó al maestro de la ley, Lucas 10:36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y yo te pregunto, ¿qué le mandó a dar al maestro de la ley? Le pidió que fuera y contara su increíble testimonio acerca de cómo es que encontró el camino a la vida eterna. No. ¿Qué le mandó a dar al maestro de la ley? Misericordia. Lo mismo que recibió. Y en esa cadena de favores, tú y yo podemos hacer lo mismo. Podemos dar misericordia a todos los que la necesitan y han caído en desgracia y no hay nadie que quiera ayudarlos. Podemos ser las manos y los pies del Señor que llegan hasta donde se encuentran los que tienen necesidad y no le conocen. Y podemos ayudarles en medio de sus necesidades y además compartirles el mensaje que cambió nuestras vidas y que puede cambiar también las suyas. En Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados y salvación y vida eterna. No sé en verdad qué sea lo que el Señor haya hecho por ti. Quizás efectivamente te ayudó a salir del alcohol y las drogas, o te sanó de una terrible enfermedad. Quizás fue Él quien te proveyó cuando no tenías nada ni para ti ni para los tuyos. O es muy probable que simplemente tuvo de ti misericordia cuando nadie más la tuvo. Pero sin importar la manera en que Él te ayudó, el día de hoy te llama a hacer tú lo mismo. Te dice a ti y me dice a mí lo mismo que le dijo a ese maestro de la ley. Ve y haz tú lo mismo. Cumple con tu labor, cumple con tu servicio, cumple con tu llamado, cumple con tu cometido y deja que el amor de Dios llegue a las vidas y los corazones de los demás a través de tu vida. Conviértete en un instrumento de Dios en sus manos. Sé los pies, sé las manos y el mensajero de Dios que le dice al mundo que en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados y salvación y vida eterna. Y recuerda, cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, cuántas gracias, en verdad cuántas gracias tenemos que darte porque miramos, Señor, estas porciones de la Escritura y miramos, bendito Padre Celestial, la sabiduría que en ellas se encuentra encerrada. ¿Qué pasaría? Y esa es una pregunta que legítimamente me hago. ¿Qué pasaría si en la iglesia todos obráramos de esta manera? Con toda seguridad, cuando menos, las muchas necesidades que hay en tu iglesia ya estarían casi erradicadas. Estaríamos orando unos por los otros, estaríamos imponiéndonos las manos, estaríamos sustentando nuestras necesidades, estaríamos apoyándonos física, moral e intelectualmente unos a otros. Dios, sería un pedazo de paraíso en medio de este mundo, en medio de esta tierra. Pero además, estaríamos ocupados buscando el alcanzar a aquellos que se encuentran perdidos, que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para formar parte de tu pueblo, pero que aún no lo saben. Estaríamos llevando el mensaje de salvación y de vida eterna, además de la ayuda que ellos necesitan. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos entender que formamos parte de esa cadena y que en la cadena es tan fuerte como fuerte es su eslabón más débil. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ser fortalecidos en el poder de tu fuerza y que, bendito Padre Celestial, podamos obrar de acuerdo y conforme a tu voluntad.
En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En medio del desierto prosperaste a Abraham y al pueblo que emigraba del cielo diste pan. Si en fosa de leones Daniel pudo descansar, ¿por qué me de preocupar? Moisés golpeó la roca y le diste de beber, y Ana siendo estéril cargó en brazos a un bebé. David frente al gigante por la fe pudo entender que en ti consumado fue. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad, no temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí. Amén. La viuda de Sarepta pudo ver tu provisión, con solo una palabra Lázaro resucitó. Josué vio derribarse Santa y en Jericó, y así lo veremos hoy. y así lo veremos hoy. Tú proveerás, Tú proveerás, Cristo suples mi necesidad, no temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí. Amén. corazón, no te afanes, tu esperanza es firme, alma mía no calla, Él resucitó. Mente mía recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme, alma mía no calles, Él resucitó. Mente mía recuerda que la victoria está en el nombre del Señor, que la victoria está en el nombre del Señor.
Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. La victoria, que la victoria